Bueno, pues si les parece empezamos ya, así que bienvenidos a esta octava sesión del curso de filosofía. Así que estamos tratando, la última vez, la última sesión, tratamos sobre el concepto de existir como habitar. El hombre es aquel que habita el mundo, y habitar tiene mucho que ver con tener, ¿no? De avere, en latín avere, tener, pues lo que hacemos el Homo sapiens es habitar, que es tener, que es disponer de las cosas, disponer del mundo. El hombre no está arrojado sin más a un mundo que le resulta completamente heterogéneo, ¿no? Sino a un mundo que, pese a ser totalmente distinto al hombre, sin embargo, lo domina. Lo domina en cierto sentido, ¿verdad? Y tendremos que ver qué es eso de dominar, es ser dominus, ser señor, ser señor en el mundo. Por tanto, estar en el mundo, habitar el mundo, eso en el fondo es tener. Y lo que vamos a hacer es ver cómo el hombre tiene, qué es lo que tiene. Lo que tiene, podemos decir que son ciudades. Es decir, el modo de habitar propio del ser humano, de ese Homo sapiens, que somos nosotros, es estar en el mundo, construir ciudades. Entonces lo que vamos a hacer es analizar qué pasa en las ciudades. Y lo que pasa en las ciudades es que se producen, digamos, diversos foros, diversos lugares donde está el hombre en la ciudad. Y aquí cuando digo ciudad, digo todo lo que es urbanizar, todo lo que es urbano. También nos vamos a referir a los lugares como que ahora son centros comerciales o centros empresariales. Todo eso de alguna manera está en el concepto ciudad. Foros. Y en esos foros lo que vamos a ver es que se realizan actividades. Se realizan actividades sociales, ¿verdad? ¿Sí? Actividades sociales. Y esas actividades sociales precisan cultura, desarrollan cultura, que es el gran tema en el que nos encontramos. Detrás de esas actividades vamos a descubrir que hay hábitos. Fíjense ustedes que tenemos en la ciudad foros. Ahora nos vamos a detener en el foro que es la industria, la fábrica, lo que clásicamente será el taller donde se realiza la actividad productiva. El comercio sería otro foro, el lugar donde se intercambian los productos. Voy al mercado y ahí se realiza esa actividad que es el comercio. Y detrás de esas actividades lo que hay son hábitos. Vuelve a salir el tener. Hábito viene del habere, del tener, que el hábito propio de la industria, del comercio, es decir, son hábitos técnicos, ¿no? El hombre desarrolla hábitos, capacidades, destrezas, aprendizajes, que lo llamamos hábitos. Ya Aristóteles lo llamaba hábitos, hexis, ¿no? Eso es una noción técnica de la filosofía griega, los hexis, los hábitos, las habilidades, los aprendizajes, ¿no? Como ven, hoy nos vamos a dedicar sobre todo a este foro que es el foro de la industria, el foro del comercio. Pues ya lo voy a poner aquí un poquito más en grande. Bueno, la industria. Nos vamos a dedicar también a otro foro que es el comercio. Y nos vamos también a estudiar el tema de lo que es el dinero. Estos son los tres conceptos que vamos a tratar esta tarde. Vamos a dejar otros foros
sociales para otras futuras sesiones. Lo que nos tocaría estudiar sería el de la academia, la universidad, la biblioteca, los foros de la ciencia, los foros del arte, el teatro, el museo. Eso ya sería un producto posterior, ¿no? Es decir, los foros del deporte, empezaríamos para otro momento, el estadio, los lugares donde se compite, los lugares donde se ejercita, se hacen las actividades deportivas, ¿no? El foro que es del encuentro social, por antonomasia, que es la plaza, el ágora. Aquí tenemos un ágora, ¿verdad? Un lugar de encuentro, un lugar de discusión, un lugar donde se habla, donde se discuten los temas. El foro del Parlamento, es decir, los lugares donde se hace la política, sería otro foro, ¿verdad? Y nos quedaría también el foro donde el hombre ejercita la religión, el templo, ¿no? Ahí es donde el templo es el lugar donde se produce la relación del hombre con las divinidades, ¿no? Con los dioses, ¿no? Ya en la cultura griega, en la cultura romana, están los templos, ¿verdad? Todas estas realidades, todos estos foros son típicos de la ciudad, ya de las ciudades persas, griegas, romanas y hasta nuestros días, ¿no? De una manera o de otra, pues ahí está, ¿no? Bueno, nos vamos a centrar hoy, por tanto, en lo que es la industria, ¿no? La industria, este gran tema, ¿no? Vamos a tratar de ver qué es la industria y cómo surge la industria, y luego pasaremos al comercio. La industria es la producción de bienes, es decir, el ser humano es aquel ser que todos somos por naturaleza indigentes, en el sentido de que necesitamos bienes para existir. Necesitamos bienes para alimentarnos, ropa, necesitamos construir casas, es decir, necesitamos bienes, ¿no? Por tanto, hace falta una realidad humana que sea la que se dedique a producir esos bienes, ya sea en el sector primario, bienes que están directamente en la naturaleza, el sector secundario, que es la transformación de unos bienes en otros por medio de la técnica para lograr otras necesidades, porque no solo necesitamos necesidades, digamos, para comer, para vivir, las necesidades que nos da la naturaleza directamente, sino tenemos que transformar esos productos de la naturaleza, y ahí está el sector secundario. Necesitamos también el sector terciario, que es el sector de los servicios, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es la industria? Pues la industria tiene que ver, por tanto, con la productividad. Es decir, necesitamos bienes, ya podemos pensar en nuestros ancestros. ¿Cómo era la industria del Homo sapiens hace 3, 4, 5.000 años? Pues la industria más antigua es que el Homo sapiens, que era el hombre que en un primer momento busca alimentarse por medio de la recolección y de la caza, y que por tanto necesita algo tan sencillo como es un instrumento para cazar, ¿no? Una lanza. Pues ahí surge la industria. La industria es su fase más rudimentaria. Bueno, pues ¿cómo podemos cazar? Pues vamos a tomar una rama de un árbol, madera, y vamos a fabricar un objeto que se pueda arrojar, que sea puntiagudo y con el que yo pues voy a intentar que ese animal que viene o contra mí o yo voy contra él lo pueda alcanzar mediante un objeto que sea puntiagudo y que con el que yo pueda cazarlo, ¿verdad? Entonces, claro, tenemos restos de lanzas, de
fabricadas hace miles de años por nuestros ancestros antiguos, incluso por el Homo neanderthalis, ¿no? Donde ya se ve esa industria que por una parte es lítica, es decir, en la edad de la piedra, cuando se talla la piedra y se utilizan instrumentos de piedra para cazar, para cortar la presa, luego está la industria del fuego, sería una industria básica, ¿no? Y, por tanto, poder alimentar, ¿no? Poder también fabricar por medio de la piel, pues, prendas de abrigo, y así surgen las formas, digamos, pues, antiquísimas, ¿no? Las primeras formas industriales de producción de bienes están ahí y tenemos restos, pues, prehistóricos, ¿no? Ahora, ya pasando a lo que sería ya el hombre que caza y recolecta, sabemos que se convierte en ganadero y agricultor. Entonces surge la primera ya industria, un poco más propia del Homo sapiens, que es la industria agropecuaria. Claro, la industria agropecuaria necesita instrumental, necesita, pues eso, ¿no? Pues un azadón, un pico para poder cultivar la tierra. Entonces hace falta producir herramientas. Y si recordamos, pues ya desde una historia que empieza como hace 4.000 años, la edad de los metales, se empieza a conseguir hierro, a producir la edad del hierro, la edad del cobre, la edad del bronce, la edad de los metales se van desarrollando, nos van a servir para producir herramientas. Con esas herramientas voy a conseguir desarrollar la industria agropecuaria, que es de las industrias más básicas, es decir, producción de bienes, sobre todo para la alimentación y para el vestido, ¿no? De alguna manera también porque con las pieles también voy a producir esas pequeñas cabañas o esas casas tan rudimentarias que voy a... ¿no? Poquito a poco, ¿verdad? Se va desarrollando la industria. ¿Qué es en esencia la industria? La industria, de alguna manera, es una transformación de los bienes que puedo obtener por medio de la naturaleza en bienes útiles de los que yo pueda disponer para mis necesidades más perentorias, subsistencia, y también para vivir bien, para vivir cada vez mejor. Entonces, la cadena de hábitos técnicos, de hábitos productivos, de hábitos industriales, hasta nuestros días, durante estos miles de años, como ustedes ven, es sigue una línea que es una línea exponencial de progreso, ¿verdad? De progreso por medio de la técnica para la consecución de bienes, sobre todo por medio de la ciencia y de la técnica que trae consigo, que nos ha permitido, pues, llegar en estos últimos 2-3 siglos, en estas últimas décadas, hemos visto un progreso exponencial de lo que es el mundo de la industria y de lo que es el mundo de la tecnología y de los avances tan impresionantes que se han producido. Entonces, ¿qué es, por tanto, la industria? Por una parte, es una producción de objetos. Desde el punto de vista material, lo que tenemos son objetos que son elaborados, son manufacturados, son producidos técnicamente. Ahora, la empresa tiene, aparte de un factor productivo, tiene un factor humano. ¿Qué es una empresa? Una empresa es una agrupación de personas que trabajan en sinergia, ¿no? Sinergia, término de origen de etimología griega, sin, juntos, ergo, trabajo. Es sinergia, es trabajar juntos, ¿no? Lo que tiene que hacer un empresario es lograr que un conjunto de personas trabajen y entre todas puedan complementar sus trabajos, sus tareas, las tareas específicas, especializadas que realiza cada una de las personas que están en la empresa, para que, agrupadas en conjunción, en sincronía, en sinergia,
logren llevar a cabo una producción de mayor calidad. A medida que se consigue una mejor sinergia con personas más cualificadas, se consigue que el producto sea mejor calidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos un factor humano de agrupación de personas. Claro, ¿quién agrupa a esas personas? Pues lógicamente el emprendedor. Toda empresa tiene un emprendedor. Yo hablaba el otro día con una chica joven que ha terminado su carrera hace poco y le preguntaba, bueno, ¿y qué futuro tienes? Dice, pues mira, no sé si lanzarme a emprender. Este es el verbo clave, ¿no? O situarme en una empresa ya constituida. Emprender significa iniciar, ¿verdad? Como todos sabemos. Iniciar una nueva empresa. Dar origen, crear una nueva empresa. Entonces, o busco ser contratado en una empresa existente o busco emprender, poner en marcha una constitución de una empresa. Una empresa, aquí muchos de los presentes saben perfectamente, mucho mejor que yo, cómo se emprende, ¿verdad? Cómo se parte de una idea, de un proyecto, se elabora ese proyecto, se trabaja durante meses o años hasta que se consigue hacer un diseño de lo que es la fabricación de un producto o de un servicio que realmente sea competitivo en el mercado de los productos, de los servicios que están en el mercado. Pero yo tengo que producir tal producto con tal calidad y con tal eficacia que pueda competir con los productos que están ya en el mercado, ¿no? Esto es emprender de alguna manera, es decir, oye, yo voy a poner en el mercado un producto que tiene una calidad-precio y un producto que satisface unas necesidades que pueden ser nuevas y voy a intentar introducir este producto en el mercado. Para eso tengo que producirlo. Para producirlo tengo que crear una cadena de producción. Es decir, que tengo que contratar un conjunto de personas para lograr que esas personas, lógicamente bien preparadas, puedan elaborar ese producto o puedan realizar ese servicio, podamos ponerlo en la calle y podamos obtener beneficios. Espero que lo que estoy diciendo pues, sea acorde a la realidad del mundo de la empresa. Pero, además la empresa, la industria, pues lógicamente necesita, aparte de un capital humano, necesita un capital económico. Necesita un capital económico. Aquí lo vamos a poner con este. Es decir, necesita una financiación. Entonces, lo que hace un empresario que va a emprender es ver si yo puedo conseguir un acuerdo con el mundo del dinero, ya hablaremos del mundo del dinero luego, el mundo de la banca, para lograr el capital necesario para montar la empresa. Al principio todos eran pérdidas, lógicamente, pero poco a poco vamos a ver si logramos producir, aquí estaría la producción, de todo lo que es la organización de la producción, ¿no? Poner en marcha un conjunto de personas, el factor humano, y obtener un rendimiento económico, ¿no? Esto sería. Entonces aquí hay un asunto que es, primero, personas que trabajan, segundo, productividad, y esto supone lo que se llama la organización de la producción, ¿no? El empresario lo que tiene que hacer es, vamos a producir estos productos, los vamos a producir de esta manera, con estos medios técnicos, y para eso vamos a contar con estas personas. Necesito una organización, digamos, una organización productiva, necesito unos recursos humanos, necesito unos recursos económicos y necesito algo muy importante, y es que estas personas, estos empleados, estos trabajadores, tienen que trabajar y tienen que percibir su sueldo y por tanto
tiene que haber un sentido de equidad, ¿no? Es decir, la persona que trabaja tiene que sentir y tiene que estar conforme con que lo que percibe de alguna manera se ajusta desde el punto de vista económico también a lo que se produce. Yo estoy en una empresa, estoy consiguiendo que este empresario y esta empresa obtenga una serie de beneficios. Oye, si yo pues le dedico tantas energías y fruto de esas energías hay estos beneficios, se supone que yo debo tener un sueldo proporcionado a mi aportación, ¿no? A mi aportación. Es decir, que en toda empresa hay también un factor, por decir, económico, de lo que es el sueldo que percibo, la ganancia que me otorga la empresa. El empresario gana, el empleado también debe ganar, el trabajador debe ganar y se supone que los clientes deben quedar satisfechos y contentos, ¿verdad? Bueno, este cuadro estaría incompleto si no metiéramos en medio el derecho, ¿no? El derecho. El derecho significa el conjunto de leyes, todos los aspectos jurídicos que hacen que esta persona, yo pueda primero realizar una actividad económica que ha de estar jurídicamente validada y reconocida, ¿verdad? Luego, tengo que llevar a cabo unos contratos de trabajo que también tienen que estar validados por el derecho laboral, ¿verdad? Que mide pues, lo que deben ser las contribuciones, las pagas, los sueldos, al menos los sueldos mínimos, el horario de trabajo, de tal manera que todo se tiene que ajustar a derecho. Si hubiera un pleito, un conflicto entre el empresario, digamos, el que inicia o el que emprende, el que lleva la dirección de la empresa y los empleados, entonces tiene que haber también el derecho que dirime los conflictos laborales, si se produjeran, pues, para que se consiga llegar a un acuerdo. Pero imagínense ustedes en estos milenios de producción la cantidad, digamos, la cantidad de problemas que han ido surgiendo a lo largo de estos milenios para lo que se refiere a la organización de la producción, la cultura de la producción, la cultura de los recursos humanos, la cultura de la contratación, la cultura de lo que es la equidad y de la solución de los pleitos. Piensen ustedes en la revolución industrial inglesa y los desajustes tan tremendos que se produjeron, ¿no? Que se produjeron no solo en Inglaterra, en toda Europa y, bueno, sus desajustes se producen y se siguen produciendo en todo el mundo. Es decir, vamos, lo que es el concepto de explotación, ¿no? Por medio del trabajo. Claro, esto daría lugar a lo que es una concepción economista relacionada con lo que llamamos capitalismo, ¿no? Es decir, cuando esto se lleva, sobre todo, y todo está dirigido de una manera primordialmente a la obtención de unos beneficios económicos o de un lucrarse, y ese lucrarse es un lucrarse exagerado, ¿verdad? Pues entonces podemos estar ante una economía, un planteamiento económico pues, que pueda desajustarse, ¿no? Esto nos llevará, luego ya lo estudiaremos cuando estudiemos la teoría del derecho, estudiaremos la teoría del derecho, pues lo veremos lo que ha sido también la teoría política, la doctrina política de cómo las diversas teorías políticas que se han llevado a cabo para regir un poquito la economía a gran escala, los grandes sistemas económicos, ¿no? Bueno, básicamente yo quería plantear esto como lo que me parece que es, entiendo yo, y ustedes ya me corregirán, y sobre todo aquí personas expertas que hay en estas materias, pues luego hablaremos al final de algo que me parece muy interesante, que es
el marco antropológico, que es lo que quiero yo aquí destacar, el marco antropológico de todo esto, de todo lo que es, de los conceptos que estamos viendo, para al final sacar una conclusión. Bueno, ¿qué sería el comercio? Ya pasaríamos a esta segunda actividad, ¿no? Claro, el bien que ha sido producido por el sector primario, el sector secundario, que es el sector de la transformación, ¿verdad? Hace falta que llegue a los consumidores. Entonces, ¿qué es el comercio? Si la industria es la productividad, el comercio es la transferencia de los productos que vienen de la industria hasta el consumidor. Ese hacer llegar el producto y que el producto sea consumido, ¿no? Ese sería, digamos, lo propio del comercio, ¿no? Entonces, el comercio exige, por una parte, ¿qué es lo que hace un comerciante? Pues lo que hace un comerciante es mostrar el producto. ¿Qué es lo que tenemos hoy día en las grandes multinacionales y los grandes mercados de comercio digital? Pues lo que tenemos son páginas web, lo que hace Amazon, por ejemplo, que es un gran muestrario de productos. Pero al fin y al cabo, esto es lo que ya se realizaba con los comerciantes que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, con su catálogo. Y muy buenas, mire, comercial, ¿verdad? Yo vengo a venderle un producto. Ah, ¿sí? ¿Qué productos tiene? Pues, bueno, sí, un vendedor de fruta o de aceite. Pues aquí tengo, mire, fíjese, un vino, si soy un productor de vino, fíjese, traigo aquí unas botellas de vino y pruébelo usted y en fin y tal. Lo que hace el comerciante es lograr motivar, la motivación. Primero, lo que podríamos llamar la información. Ah, existe este producto. Véanlo, conózcanlo, conozcan las ventajas que tiene este producto. Si yo soy un vendedor de coches, vengan a mi exposición. Soy un productor de lo que sea, ¿no? Es decir, vengan y vean. Fíjense, súbase usted al coche, compruébelo, disfrútelo. Entonces, le voy a ofrecer la información de los beneficios, de las ventajas, de la calidad de este producto. Entonces, lo que el vendedor necesita hacer es provocar el deseo del comprador. Ese producto a usted le va a cambiar la vida. Este producto le va a ser muy útil. Usted necesita este producto. Fíjese qué calidad tiene, fíjese usted qué. Entonces, claro, el consumidor dice, pues sí, es verdad, yo necesito este producto, yo estoy muerto de hambre, yo necesito comer y esta persona me vende comida, me vende bebida, me vende... Pues oye, pues, por tanto, información, catálogo, exposición de lo que yo le puedo hacer llegar este producto. Por otra parte, motivación. Por otro lado, aquí estaríamos, por tanto, con lo que es el marketing, ¿no? Aunque ahora llamamos marketing, ¿no? El hacer ver, el hacer conocer el producto, el motivarlo. Y también lo que es ya el hacer llegar, lo que podríamos llamar, no sé si la palabra es decir, la distribución, quizá la palabra sería la distribución del producto. La distribución del producto. Lo que tiene que hacer el comerciante es que ese producto le llegue a la persona que le interesa. Y hoy día, pues si uno compra en un mercado digital, basta hacer un clic. En 15 días, en una semana, si estamos en un sitio más, ¿verdad? Pues en 3 días, en un día, llega su producto a su casa. Si lo que yo tengo es como una cadena de supermercados, lo que hago es que pongo puntos de venta allí donde hay núcleos sociales. Yo sé que ya determinados, todos sabemos, o podemos ahora mismo estar pensando
en cadenas de mercados y dicen, mira, justo ahí, en ese lugar estratégico, han colocado un punto de venta, un supermercado. Y efectivamente, al cabo de unas semanas, de unos meses, ves cómo la gente afluye por ese supermercado, más ahí de aparcamiento, porque tengo... O la tiendecita, ¿verdad?, que está cerquita, ¿verdad? Y entonces te hacen llegar el producto para que tú lo veas en el escaparate. Como les gusta a algunas personas, pues, ¿verdad? Vamos a ir a comercios, vamos a ir a centros comerciales, vamos a ir a ver tiendas, ¿no? A ver tiendas, escaparates, ¿no? Yo veo el producto. Me hace llegar el producto a mis manos. En tercer lugar, el marketing, pues la distribución, requiere la financiación. Hombre, si estamos hablando de comprar un kilo de naranjas, pues no hace falta gran financiación. Pero claro, hoy día el comercio, pues le vendo a usted pues, un coche, le vendo a usted pues, un aparato electrónico, lo que sea. Le vendo a usted todo y todo lo puede usted pagar a plazos. Lo puede pagar. Lléveselo ya me lo pagará. Usted simplemente me da su cuenta y yo le paso mensualmente una domiciliación de unos pocos euros, de 15 o 20 o 30 euros mensuales, y usted se lleva, hombre, si es un piso, pues ya estamos hablando de una financiación más compleja, ¿no? Entonces, la casa estamos hablando de decir, todo el comerciante tiene su producto, motiva, lo ofrece, lo entrega y además lo financia, para que se pueda terminar lo que es la... Bueno, todo lo que hemos visto, todo esto, si ustedes se fijan, requiere un aspecto de comunicación muy notable, ¿no? ¿Quién es un empresario? Un empresario es aquel que se comunica. ¿Con quién se tiene que comunicar un empresario? Con las empresas que están arriba. Es que yo me dedico a producir aceite. Bueno, a ver, ¿quién me puede vender aceitunas? Porque yo me voy a dedicar a comprar aceitunas y a producir aceite. Por tanto, tengo que estar en comunicación con todos los productores. Allí me voy a Andalucía, a Jaén, a ver qué productores hay de aceitunas, qué clases de aceitunas, qué clase de aceite quiero conseguir, por tanto, qué aceitunas quiero conseguir. Por tanto, tengo que estar en comunicación con los productores de aceitunas. Pero es que luego me tengo que poner en comunicación, una vez que yo ya produzco el aceite, lo produzco a granel o lo produzco embotellado, con todas las cadenas de supermercados en las que voy a colocar mi aceite, ¿no? Con lo cual, ¿quién es el empresario? El empresario es el gran comunicador. Es aquel que está en comunicación con los productores, está en comunicación con los comerciantes, y como voy a producir aceite y voy a tener contratados a 50, 100, 200 personas para producirlo, necesito que esas personas, desde el que trae las aceitunas, el que las prensa, el que las embotella, todo es una cadena de personas que tienen que estar comunicadas. Entonces, la industria es un fenómeno comunicativo. Aquel que es capaz de comunicar mejor, que es capaz de entenderse mejor, tanto con los que le dan el producto, con los que lo venden, con aquellos que lo transforman, aquel que es capaz de comunicarse mejor, de entenderse mejor, de tener más empatía y más capacidad, pues se llevará el gato al agua, ¿no? El comercio no digamos, todo lo que sea el marketing es comunicación. Por tanto, las dotes comunicativas y el gran trabajo muchas veces es comunicar, ¿verdad? Bien, terminamos con el tema del dinero. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Qué es el dinero? Ustedes se han preguntado, seguro que se han preguntado. Oiga, defíname qué es el dinero. ¿Qué es el dinero? Y todos usamos dinero y usamos dinero desde que somos conscientes que ya pedíamos la paga a nuestros padres. Papá, dinero, hemos manejado dinero toda la vida, pero así de entrada,
pues no sabría explicar qué es el dinero. El dinero es, bueno, sí, el dinero es tener monedas, es tener billetes, eso es un objeto que está diseñado, creado y producido para ser un objeto de transacción y que tiene una aspiración de ser un objeto universal, de transacción universal, que yo pueda con ese objeto comprar cualquier cosa en cualquier lugar del mundo. Ese es el verdadero dinero, ¿verdad? Claro, el dinero comienza siendo, pues, el objeto de transacción más universal que se ha inventado en la historia, todos diríamos, el metal precioso, el oro, ¿no? ¿Por qué? Porque el oro tiene un valor estable, reconocido, también es universal, y entonces, bueno, pues muy bien, pues páguenme en oro. Entonces, claro, el trueque inicialmente se podía hacer en especie, pero claro, ya todos nos damos cuenta de la incomodidad que supone tener que estar haciendo el trueque de todo a base de especie, ¿no? Esto fue muy interesante, ¿no? Bueno, pues con oro, con lingotitos, con monedas de oro, ¿verdad? Entonces, la moneda de oro, la moneda de plata, ha sido la moneda con la que hemos intercambiado durante siglos en Europa, y ya España lo hacía con China, a través de la plata de México, según he oído hace poco. Ahora, pues, se inventó este objeto basado en un elemento, de un mineral precioso, un metal precioso, ¿verdad?, que me servía de alguna manera como trueque. Es decir, lo que tú me compras, yo te lo vendo, pero tú me lo pagas en oro, o en plata, o en algo. Y así la moneda fue evolucionando. Claro, llegó un momento en el que surgieron esas entidades, ¿verdad?, que podían emitir lo que llamamos la moneda. Entidades que en el fondo son los bancos. Nacen los bancos, muy bien. Pues yo le doy a usted un papel que significa el valor en oro de lo que representa este papel, emitido por mí y que tiene mi garantía. Es decir, que tengo que ser una entidad, un banco tiene que ser una entidad que tiene tal reconocimiento y tal fiabilidad que la persona puede decir, vale, con este papelito emitido por este banco, reconocible además, autentificable, y eso es lo que tiene que tener la moneda, algo que se le reconoce. Esta no es una moneda falsa, es una moneda que es verdaderamente, es auténtica, la autenticidad. Entonces, eso es el elemento de transacción. Por tanto, el dinero es un objeto que es un objeto que o es el valor o significa el valor económico. Que dice significar, que dice representar o que dice valer, ¿no? ¿Verdad? Es un valor económico. Y como es un valor económico, en la medida en que los bancos fueron desarrollándose y fueron siendo entidades cada vez más universales, con unas garantías y más confianza universal, luego esos bancos, al final, fueron los propios estados los que crearon su banco. Yo tengo un banco, yo Estado, creo un banco en el que emito una moneda del Estado, y doy la garantía del Estado para que ese dinero que yo emito, esos billetes que yo emito, tienen la garantía del Estado de que son confiables y responden a lo que... Y entonces se convierte, por tanto, el dinero en ese, digamos, instrumento o herramienta de transacción de bienes económicos, ¿no? Herramienta universal en la medida en que los bancos son reconocidos en su mayor
con una mayor universalidad, ¿no? Herramienta comercial, ¿no? Por tanto, son medio de transacción, medio de trueque, y también tienen un valor contable. En el dinero podemos ver tres cosas. Lo que sería el valor económico, el valor de transacción, ¿verdad? Y el valor contable. El valor contable es muy interesante, porque al final una actividad industrial o una actividad comercial al final requiere un balance. Y ese balance se hace conforme a unas cifras basadas en el valor dinero. O sea, al final todos son cifras, todos son números. En la que lo que hay son sobre todo dos columnas. Y volvemos al haber, ¿no? El haber, es decir, aquello que tengo, y el deber, que viene del de haber, aquello que no tengo. O sea, que el dueño es ajeno, debo aquello que es de otro y por tanto se lo debo. Lo tengo yo, pero es de otro. Al final esas columnas de haber y debe permiten hacer el balance económico y más o menos saber si la empresa está saneada, está bien económicamente, porque hay, ¿verdad?, entre los gastos que tengo, los ingresos, el capital, todo lo que... hay unas cuentas que están bien resueltas, ¿no? Bueno, pues... llegados a este punto, yo quería ya terminar con lo que podríamos llamar el contexto antropológico de la economía, ¿no? Y ya es aquí cuando yo creo que ya podríamos llegar a acercarnos a lo que espero que sea también un poquito de diálogo entre nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Que esto así es como, digamos, funcionamos. Todos necesitamos bienes económicos, todos necesitamos vivir y necesitamos vivir bien. Y para eso pues, necesitamos producir y necesitamos comprar. Y el mercado pues, se vuelve cada vez más inmenso, infinito, ¿no? Ahora, la economía por sí misma, si la dejamos marchar a su propio aire, si, digamos, estamos en un régimen de libertad económica, ¿qué puede pasar? Pues a lo mejor pues, pasa que todo va muy bien, ¿no? Es decir, hay gente que produce, todos producimos de alguna manera, todos intercambiamos nuestros productos, todos aprendemos a vivir y a vivir mejor. La cultura económica, la cultura productiva, la cultura técnica, la cultura empresarial va creciendo y nuestro nivel de vida se desarrolla. Y puede ocurrir que todos salgamos beneficiados, todos estemos contentos y haya un régimen de equidad, digamos, de justicia, digamos, salvaguardada por el derecho, ¿verdad?, de alguna manera, que establece unas normas mínimas y un sentido de equidad, un sentido de justicia, digamos, un sentido de solidaridad que puede reinar en la sociedad y la economía puede marchar estupendamente bien. Pero la historia nos ha demostrado que la economía no siempre ha marchado bien, sino que a veces se han producido verdaderos cataclismos, verdaderos, digamos, situaciones en las que se ha producido un abuso por parte de algunas de las partes, ¿no? Es decir, que entran algunos de los protagonistas o de los agentes de la vida económica, ¿no? Tanto por parte del mundo empresarial como por parte de la gestión por parte del Estado, como por parte también de los trabajadores. Es decir, aquí se pueden producir. Ahora, que se han producido situaciones y seguimos en situaciones donde realmente uno dice, a veces la situación económica se está volviendo un poco inhumana. Ha sido inhumana, ha sido tremendamente inhumana, cuando a veces ha habido condiciones laborales terribles, donde hemos visto a niños trabajando hasta la extenuación o personas. Y entonces no siempre la economía funciona bien.
Es más, lo que sucede es que la economía o la gobiernas de alguna manera, o si no, pues la economía puede convertirse en lo que sería el homo homini lupus, es decir, el hombre se vuelve lobo para el hombre, es decir, el hombre explota al hombre, ¿no? Por medio de la economía, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que yo quería concluir? Pues que la economía debe situarse en lo que podríamos llamar un marco antropológico. Es decir, un marco en el que el bien económico no es el único bien humano, sino que lo económico es igual que es uno de los foros de la ciudad, no es el único. Si se absolutiza la economía, si se absolutiza la obtención de ganancias, es decir, el factor pecuniario de la empresa, lo que es la ganancia, si uno se ve la empresa y el mundo de la empresa, el mundo de la economía, como una manera de enriquecimiento desproporcionado o infinito, entonces se producen unos desajustes tremendos y la economía, en vez de ser salvadora del hombre, se convierte en una economía opresora. Es decir, hace falta un contexto en el que veamos que la sociedad no solo también es productora de bienes y de una competitividad donde todo se resuelve porque también existe la posibilidad de los monopolios, es decir, que el que quiere enriquecerse quiere copar el mercado y quiere copar la producción y quiere obtener un beneficio que a veces es exagerado, desproporcionado, y quiere buscar una economía excesivamente lucrativa, quiere lucrarse. Claro, el hombre, la ambición del hombre es tremenda, ¿no? Y la posibilidad de corrupción del hombre también es tremenda, ¿no? Por tanto, la economía tiene que estar al servicio de la causa humana. Y esa causa humana es entender que la sociedad requiere, y hoy lo veremos, es el concepto de bien común. Bien común. El bien común es lo que nos hace mejores personas, lo que nos hace mejor sociedad, ¿no? El concepto de solidaridad con las personas y los agentes humanos, las personas que carecen de medios económicos, los indigentes, los que no pueden producir, los niños, los ancianos, los enfermos. Es decir, claro, se ha desarrollado también lo que es el estado asistencial, que eso ya lo estudiaremos en su momento, pero también a lo largo de la historia pues, ha habido también instituciones que han velado para que, pues salvaguardar de alguna manera a los más económicamente más desfavorecidos, más necesitados o a aquellos que tienen fracasos económicos. Se hunden, se han surgido también las aseguradoras. En fin, hay toda una cultura de lo que es el modo de plantear la economía. Pero fíjense ustedes, economía viene de oikos nomos, es decir, es la regulación de la casa. El oikos es la casa, la economía viene de la casa. Entonces, la primera economía es la casa. Y en la casa, lo vimos en la sesión pasada, lo que reina es una actitud de benevolencia, ¿no? Y una actitud de gratuidad, la ley de la gratuidad. La casa es decir, bueno, aquí todo es gratuito, porque los padres dan a los hijos gratuitamente. Bueno, de alguna manera esa economía pasa de la casa, pasa a la sociedad íntegra y hay que ver todo lo que es una sociedad, una economía basada en orden de equidad, de justicia, de solidaridad, de atención a las capas más desfavorecidas y, por tanto, dentro de una antropología de solidaridad, de sociabilidad, de bien común. Y esto es lo que me parece a mí que necesita también la economía. Pues que los agentes productivos al mismo tiempo vean que los trabajadores pues, tienen familia, necesitan tiempo también para vivir,
para vivir como personas, no son solo agentes productivos, es decir, hace falta también esta visión que nos lo da la filosofía, que nos lo da pues, una concepción amplia de lo que es la vida, de que mi vida no puede estar solo al servicio de la producción. ¿Por qué? Porque en mi vida también pues, hay otras facetas humanas, la sociabilidad en sí misma, la amistad, la familia, la formación humana, la cultura en otros aspectos, la vida religiosa. Es decir, la vida es muy compleja y muy variada y la economía tiene que ocupar su puesto y tiene que estar al servicio del bien y del bienestar de todos, ¿no? Por tanto, bueno, como ven a donde hemos llegado es que el problema es complejísimo. No solo se trata de organizar bien la economía, sino que se trata también de darle a la economía su sentido más humano. Por eso no hay que extrañarse de que filósofos, hace poco estuve yo con un familiar de Rafael Alvira, un filósofo que fue profesor mío, y él hablaba mucho de la relación entre empresa y humanismo. De hecho, se creó esa institución, Empresa y Humanismo, y la universidad debía precisamente aportar al mundo de la empresa una visión humana para que la empresa fuera y no perdiera nunca su sentido humano, integral, de lo que es una visión integradora del hombre, de lo que es el bien humano y de lo que es poner la economía en el fondo al servicio de la humanización del hombre en el sentido más íntegro de la palabra. Y con esto pues ya lo que vamos a hacer es yo me detengo aquí para darles la palabra a ustedes y agradecerles a todos su atención a lo largo de este rato. Muchísimas gracias.